Muy bien, pues seguimos estudiando los evangelios. Ya el día de hoy, primeramente Dios, vamos a concluir con el capítulo 6 de Mateo. Les he comentado en alguna otra ocasión que yo pensé que tal vez en 2 o 3 eh, semanas podíamos acabar Mateo, pero resulta que ya llevamos algunos meses y todavía no acabamos ni el capítulo 6. Que bueno, yo espero que hoy sí lo podamos acabar. Y entonces vamos a estudiar esta última porción del capítulo 6. Si me acompañan a Mateo 6 a partir del verso 25, por favor, para que veamos lo que nos va a enseñar aquí el Señor Jesucristo. Mateo capítulo 6, verso a partir del 25. Y ahorita voy a leer de corrido todo hasta el verso 34 y después vamos a ir revisando verso a verso. Sí, pero vamos a leerlo ahorita de corrido. Dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan, ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Qué interesante es este pasaje, de verdad que uno lo lee o lo hemos leído quizá muchas veces, tal vez ya en algún momento hemos escuchado alguna enseñanza acerca de este pasaje, pero hay muchas cosas que están que son enriquecedoras para nuestra vida. Y lo primero que vamos a mencionar, es decir, para ya entrar propiamente en la enseñanza, vemos que el verso 25, que es donde comienza este pasaje, dice, por tanto, no podemos olvidarnos de esa palabra, de ese por tanto, porque eso está uniendo lo que va a decir el Señor Jesús aquí con lo que viene diciendo ya anteriormente. Recordemos que esto que estamos estudiando, lo que se conoce como el Sermón del Monte o el Sermón de las Bienaventuranzas, es todo un bloque de enseñanzas que entendemos que el Señor Jesús dio en un mismo momento. No es que hoy dio una, como nosotros lo hemos venido haciendo, ¿no? Hoy dio esta porción y el próximo día otra y en la siguiente ocasión otra porción. Se entiende que lo dijo de corrido, que fue una enseñanza completa. Por eso es que encontramos palabras como por tanto, por eso, es decir, que el mismo Señor Jesús une lo que va a decir con lo que acaba de enseñar. Y en este caso, ¿cuál es lo que acaba de decir? ¿De qué viene hablando el Señor Jesús? Si nos regresamos hasta el verso 19, y eso para no ir más atrás, pero al menos al verso 19, viene hablando de los tesoros en el cielo. Dice, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen. Verso 20, sino haceos tesoros en el cielo. Después, en el verso 22 y 23, nos habla acerca de la lámpara del cuerpo, dice que es el ojo, es decir, la forma en que nosotros vemos, la forma en que juzgamos. No se trata de una visión literal, es decir, no que también veo si requiero o no lentes, no se refiere a eso, sino está hablando de cómo juzgamos las cosas, qué es lo que entra por nuestra vista, qué es lo que con qué estamos alimentando nuestro espíritu. Y después cuando habla de las riquezas, dice, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y entonces dice, por tanto, ¿cuál es lo más cercano que está hablando el Señor Jesús acerca de las riquezas? Vale mencionar nuevamente que Dios no está en contra de las riquezas. El problema es afanarnos por tener riquezas. Ese es el problema, porque en ese afán entonces nos desviamos de buscar otras cosas, como lo que vamos a ver un poquito más adelante, pero
Quise mencionar esto porque el Señor Jesús dice, por tanto, ¿qué? Bueno, dice, no sirvas a la riqueza, sirve a Dios, busca servir a Dios, no te hagas tesoros en la tierra, hazte tesoros en el cielo, es lo que está diciendo. Entonces viene ese por tanto. Ya una vez que el Señor Jesús dejó claro que no debemos afanarnos, ¿no?, por hacer riquezas o tesoros aquí en la tierra, sino debemos buscar hacer tesoros en el cielo, que no debemos esclavizarnos. Recuerden que vimos la semana pasada que cuando dice no podéis servir, esa palabra de servir o ser siervo, una traducción más apropiada debía haber sido no puede ser esclavo de Dios o esclavo de las riquezas, no puede ser esclavo de dos señores. De repente en nuestro idioma puede sonar un poco fuerte la palabra esclavo, pero es la palabra que se utiliza. El apóstol Pablo muchas veces la utiliza, nada más que nuestras traducciones lo pusieron como Pablo, siervo de Jesucristo, pero realmente lo que el apóstol estaba diciendo es Pablo, esclavo de Jesucristo. Es decir, yo ya no me debo a mí, yo ahora soy esclavo del Señor Jesús. Y para que tengamos un poquito de idea en cuanto a esto, porque les repito, puede sonar un poco fuerte esta palabra, pero miren, les voy a contar una historia, no sé qué tan real sea, pero al menos ejemplifica muy bien esto que les voy a decir. No quiero decir que sea real, pero insisto, nos va a dejar un panorama mejor. Cuentan que y me parece que sí es real, ¿no? Pero bueno, eso es ya aparte. Pero cuentan que hace mucho tiempo fue una persona a un país donde vendían a las mujeres como esclavas y sobre todo como esclavas, perdón, pues ya saben hacia qué enfoque, ¿no? Y entonces esta persona va a este lugar y ve que están vendiendo a una mujer y entonces él decide comprarla, hacen ahí el trato, van a hacer el papeleo y entonces resulta que cuando él sale con esta mujer que acaba de comprar, la lleva a otro lugar y cuando él la encamina, esta mujer voltea y lo escupe, pues obviamente ella pensando que, pues, es decir, se imaginaba qué es lo que vendría después, ¿no? Este hombre se limpia el lugar donde esta mujer le escupió y sigue hacia el rumbo que habían tomado. Llegan a otro lugar, a una especie de oficina, algún lugar así, y entonces hacen un papeleo y él le entrega un papel a esta mujer, pues sí, una serie de papeles, y esta mujer lo vuelve a escupir, este hombre vuelve a limpiarse el rostro y entonces le enseña los papeles a la mujer y se da cuenta la mujer que este hombre la había comprado para dejarla en libertad, no la había comprado para sí mismo, sino que él había pagado la gran cantidad de dinero que le habían pedido para después entonces hacer los trámites y dejarla ir libre, que esta mujer pudiera ser libre. Él voluntariamente la había dejado en libertad. Y entonces el hombre le dice, vete, eres libre. Y esta mujer le dice, ¿le puedo pedir una cosa? Y él le dice, claro, lo que quieras. Y le dice, ¿puedo ser su esclava? Eh, eh, Vale mencionar que esta mujer voluntariamente decidió someterse a este hombre al ver su bondad, al ver lo bueno que él era, que no había esa maldad que había en otras personas, al menos no en este sentido. Ella decide someterse voluntariamente a este hombre. Entonces es algo similar lo que pasa con nosotros. Nosotros éramos esclavos del pecado, el pecado dominaba, nos esclavizaba. Viene el Señor Jesucristo, nos libera y nos dice, ahora eres libre. Entonces uno voluntariamente dice, Señor, sí, yo sé en ese sentido que soy libre, pero ahora quiero someterme a ti, ahora quiero que seas tú mi Señor. Entonces lo que está diciendo aquí es que nosotros debemos decidir a quién vamos a servir, de quién vamos nosotros a someternos, si a las riquezas o al Señor Jesús. Si nosotros decidimos entonces someternos al Señor Jesús, viene este por tanto, es decir, si tú ya decidiste someterte al Señor Jesús, si tú lo reconoces como tu Señor, si tú te has refugiado bajo el cuidado de Dios, entonces no te afanes, dice, por tanto, no te afanes por tu vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir. Fíjense que el Señor menciona tres cosas que son básicas: el alimento, la bebida y la ropa. Nosotros son cosas, sobre todo las dos primeras, el comer y el beber, son cosas indispensables. Podría uno pues más o menos sobrevivir quizás sin ropa, pero, y digo quizá porque justamente hace un ratito platicábamos acerca de que acá en Tlaxcala está haciendo frío y sobre todo en las mañanas, digo, puede ser que sin ropa fuese algo complicado sobrevivir,
pero cuanto más sin alimento o sin bebida. Entonces el Señor toca cosas muy básicas. No te preocupes por qué has de comer, por qué has de beber o por qué has de vestir. El hecho de que mencione yo que son básicas, insisto, no es que sean menos importantes. Cualquier persona puede sobrevivir sin un auto o puede sobrevivir sin, no sé, televisión o sin ciertas comodidades que podemos encontrar en el hogar, pero nadie puede sobrevivir sin alimento o sin bebida. Son cosas indispensables, y lo que el Señor Jesús está tratando de enseñarnos es decir, bueno, si Dios tiene cuidado de ti en lo más indispensable, en lo más necesario, bueno, pues tendrá cuidado de ti en otras cosas. Dice, vuelvo a leer a partir del verso 25, dice, ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Denme un segundito, por favor, no se me vayan, un segundo nada más. Listo. Entonces, le estamos leyendo el verso 25. Dice, ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Después ven los ejemplos que pone el Señor Jesús. A mí me sorprende de verdad la sabiduría del Señor, porque dice, mirad las aves del cielo, que no siembran, no ciegan, ni recogen en graneros. Es decir, a mí me llama mucho la atención porque ahí en el trabajo, de repente veo cómo bajan los pajaritos, algunas aves, palomas, y buscan entre el pasto, entre la tierra que hay por ahí. No sé exactamente qué agarran, porque bueno, pues qué alimento podrían encontrar aquí si aquí no se tira algún tipo de semillas o algo así, pero bajan los pajaritos, recogen y veo que se van. Entonces, ellos salen simplemente a buscar el alimento que Dios les provee. Ellos no están sembrando. Yo nunca he visto un ave que esté arando la tierra para sembrar y esperar que de ahí de semilla. Es lo mismo que está diciendo aquí el Señor Jesús. Las aves del cielo no siembran, por lo tanto no cosechan, no es que levanten una cosecha, y por consecuencia tampoco guardan o guardarían esa cosecha en un granero. Dice, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Ahora fíjense la pregunta que hace aquí el Señor Jesús, esto es muy importante. ¿No valen vosotros o no valen ustedes mucho más que las aves? Es una pregunta retórica. Entendemos que la respuesta por default es sí, claro, definitivamente un ser humano vale mucho más que un ave, que cualquier tipo de ave. Entonces, el Señor Jesús está diciendo, bueno, si Dios cuida de las aves, ¿no tendrá cuidado de ti? Si Dios provee alimento para las aves, ¿no proveerá el alimento para ti? Verso 27. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué te afanas o por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Fíjense qué interesante. El primer ejemplo que pone el Señor Jesús, les comentaba, bueno, las aves no siembran, por lo tanto no ciegan ni tienen sus graneros, pero se alimentan, pero al menos las aves salen a buscar su alimento. Las aves van y buscan dónde encontrar ahí algo de alimento, e incluso para hacer sus nidos, buscan ramitas y van haciendo su nido. Pero el segundo ejemplo que pone el Señor Jesús va aún más allá. Dice en el verso eh, 28, dice, y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo. Un lirio, pues entendemos que es una planta, y esa planta no hace absolutamente nada más que existir. Bien dice el Señor Jesús, aquí en el verso 28, dice, ¿cómo crecen? No trabajan ni hilan. Un ave sí sale a buscar su alimento, un ave sí sale a buscar ramitas para hacer su nido, pero un lirio no, un lirio simplemente está ahí existiendo, alimentándose del agua o de lo que, es decir, extendiendo sus raíces. Y dice, fíjense que los lirios que no hacen absolutamente nada, y con todo y que no hacen nada, Dios los viste a ellos de una manera más gloriosa que a Salomón. Es lo que está diciendo el Señor Jesús. Pues vean lo que dice en el verso 29. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno
de ellos. Entonces, ¿quién vistió a esos lirios? ¿Quién es quien provee esa hermosura que tienen los lirios? Pues Dios es quien hace eso en los lirios. Verso 30. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? El Señor Jesús dice, esa hermosura que tienen los lirios, esa belleza que pueden tener, dice, al final de cuentas hay gente que agarra esos lirios, los utiliza como combustible para quemarlos, como una hierba que se puede quemar. Dice, y Dios sabe que eso va a suceder, Dios sabe que esa hierba se va a secar y que muy posiblemente va a ser utilizada para encender una fogata. Dice, y aún así Dios las viste de esa manera. ¿No crees que va a tener cuidado de ti? ¿No crees que va a proveer para ti? Pues insisto, la respuesta es sí, Dios va a proveer para cada uno de nosotros. Dice en el verso 31, no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Vamos a hacer una pequeña pausa hasta aquí porque quiero regresarme un poco para ir notando, como les decía al principio, la riqueza que tiene este pasaje. Vamos nuevamente a leer lo que dice en el verso 26. Dice, mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros. Y vean lo que dice aquí, y vuestro Padre celestial las alimenta. Es nuevamente de resaltar que el Señor Jesús no dice, y su Dios, o el Dios del cielo, dice, y tu Padre, le está hablando a ellos, aquí lo tradujeron como vuestro Padre por el idioma en el que se hizo, pero lo que estaría diciendo el Señor Jesús es, si Dios cuida, o el Creador cuida hacia su creación, pero a ellos les menciona como tu Padre y vuestro Padre, dice en el verso 26, y vuestro Padre celestial las alimenta. Entonces, algo que quiere dejar muy claro el Señor es que sí, ciertamente Dios es nuestro Dios, pero ahora para nosotros hay una comunión más íntima, más cercana, que podemos decirle Padre. Si nuestros padres terrenales, yo creo que muchas veces hicieron cosas por nosotros para ayudarnos, para alimentarnos, para vestirnos, cuánto más nuestro Padre Celestial no va a hacer cosas por nosotros. Por eso es también bien importante, insisto, que la sabiduría del Señor Jesús aclara diciendo vuestro Padre Celestial. No dice vuestro Padre porque no faltará quien pudo haberse confundido pensando que es su Padre biológico. Pero él dice vuestro Padre Celestial, es decir, Dios. Pero insisto, él no menciona a Dios porque claramente quiere dejar en nuestro corazón bien guardado, bien grabado, que es nuestro Padre. Es Dios, sí, pero es nuestro Padre. Hay una comunión muy cercana a Él y que Él va a proveer las cosas que necesitamos. Por eso en el verso 32, perdón, dice, porque los gentiles, nosotros tenemos que traducir, si me permiten la expresión, esta palabra de los gentiles como los que no conocen a Dios. De hecho, hay una versión de la Biblia que es la palabra de Dios para todo, que lo traduce así, como les acabo de decir, la gente que no conoce a Dios. Cuando habla aquí de gentiles no se refiere el Señor Jesús a todos aquellos que no eran judíos, es decir, nosotros entraríamos, si es que se refiriera a eso, entraríamos en ese apartado de los gentiles. Nosotros somos gentiles, pues no pertenecemos al pueblo judío. Pero el Señor Jesús no está hablando aquí de esa diferencia de razas, sino de diferencias de fe. Aquellos que no conocen a Dios buscan todas esas cosas, se afanan por el alimento, se afanan por la bebida, se afanan por el vestido, dice, pero ustedes no, dice después, eh, pero vuestro Padre Celestial, vuelve a mencionar, vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas esas cosas. Dios no se distrae, Dios no se descuida, Dios en ningún momento dice, ay, se me olvidó proveer hoy el alimento para David Ramírez o para algunos de los que estemos aquí, ¿no? Dios sabe que tenemos necesidad de cada una de esas cosas. De hecho, si nos regresamos un poco, también lo estudiamos hace no mucho tiempo, aquí mismo en Mateo 6, pero un poco antes, en el verso 8, Mateo 6 8, cuando estudiamos el Padre Nuestro, la oración del Padre Nuestro, dice el Señor Jesús, no os hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros le pidáis. Es decir, antes de que uno le pueda decir a Dios, Señor, tengo necesidad de alimento, Él ya lo sabe.
Dios ya sabe cuáles son nuestras necesidades. ¿Por qué es importante tener presente esto? Porque no es que hasta que uno le diga a Dios, Señor, no tengo que comer, Dios nos dice, ¿de veras? Ah, caray, ¿por qué no me había dicho antes? Nadie me dijo, es que no me avisaron. No, Dios sabe cuáles son nuestras necesidades. También vale mencionar que Dios sabe cómo y de qué manera va a proveer las necesidades que tenemos. Muchas veces nosotros pedimos de alguna manera y Dios la provee de otra, pero Él es sabio, Él sabe muchas más cosas que nosotros no sabemos, Él sabe por qué actúa así, pero créeme que siempre lo hace por nuestro bien. Es parte de lo que está queriendo aquí enseñar también el Señor Jesús, que todo lo que Dios hace lo hace por nuestro bien. Si cuida así a las aves, si cuida así a los lirios, pues cuánto más no nos va a cuidar a nosotros, no solo como su creación, porque hoy los que hemos creído en Dios somos más allá de creación de Dios, somos hijos de Dios. Pero es bien importante esto es el punto medular de todo esto, que nosotros creamos en Dios. Si nosotros no creemos en Dios o creemos a medias o estamos un poco cerca y un poco alejados, si es que eso se puede dar, pero vamos a pensar que sí, entonces no hay esa relación de paternidad con Dios. Si nosotros no nos acercamos realmente a Dios, si nosotros no creemos y confiamos en Él y obedecemos, porque después vean lo que dice en el verso 33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas, dice, os serán añadidas. Vean que esto es una especie de condición. Si tú buscas primeramente el reino de Dios y la justicia, entonces estas cosas serán añadidas. ¿Cuál es lo contrario? Si tú no buscas el reino de Dios ni su justicia, pues entonces esas cosas no serán añadidas. ¿Por qué? Porque entonces si nosotros no estamos buscando el reino de Dios, entonces somos incrédulos, somos gentiles, como lo menciona aquí el Señor Jesús. Más si nosotros nos acercamos a Dios con fe, buscándole, leyendo su palabra, tratando de obedecer, haciendo lo que a nosotros corresponde, estaríamos buscando el reino de Dios y su justicia. Y como consecuencia de esa búsqueda, las demás cosas vienen por añadidura. Entonces, aquí el punto esencial es que tenemos que tener fe en el Señor Jesucristo. Recordemos que la fe en el Señor Jesús es lo que me permite ser hijo de Dios. Eso lo dice Juan, el apóstol Juan, si me acompañan a Juan capítulo 1, y vamos a ver qué es lo que dice aquí, por favor. Solamente es por medio del Señor Jesús, Él es el único camino que nos lleva a Dios, Él es el único que nos da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Vean, voy a leer a partir del verso 11, perdón, dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, está hablando del Señor Jesús, mas a todos los que recibieron al Señor Jesús, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Solamente aquellos que creen en el Señor Jesús son aquellos que pueden llamarle a Dios Padre, solamente ellos, aunque hoy en día hay una corriente doctrinal que se le conoce como el universalismo o algo así, que esta doctrina dice que todos somos hijos de Dios, que todo el mundo, absolutamente todo el mundo, somos hijos de Dios. Pero eso no es lo que enseña la Biblia. La Biblia enseña que solo aquellos que creen en el Señor Jesús, dice a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, a ellos les dio potestad, les dio el poder, les dio la bendición de ser hechos hijos de Dios. A los que no creen, pues no, no son hijos de Dios, definitivamente no son hijos de Dios. Es lo que está diciendo Juan en su evangelio. Solamente a los que creyeron en él, a los que le recibieron, entonces a ellos se les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, una vez que nosotros tenemos ese acercamiento con el Señor Jesús, podemos tener esa paz, la paz de saber que Dios es nuestro Padre y que Él va a proveer todas nuestras cosas. Yo sé que dice al final, porque esto que voy a mencionar tiene que ver mucho con el verso 34, dice, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Y miren, les voy a compartir un testimonio que de verdad yo puedo ver ahí la obra de Dios, el amor de Dios, la sabiduría de Dios también. Cuando
Yo aprendí esto del oficio al que me dedico, que es la mecánica y específicamente a la reparación de transmisiones estándar, de cajas de velocidades estándar. Esa es como la especialidad a la que yo me dediqué. Cuando yo aprendí este oficio, yo únicamente sabía reparar dos tipos de caja, las de las combis, las famosas combis, la combi, hoy nosotros le decimos combi a todo el transporte público, pero yo me refiero a las combis, a las que eran de la marca Volkswagen, y a los sedán o al bochito, a los famosos bochitos, eran las únicas dos marcas o dos modelos de transmisiones que yo sabía reparar. Y llegó un momento cuando dijeron que ya no iba a haber más taxis Volkswagen, porque ese era el fuerte. En aquellos tiempos el bochito era el rey de todos los taxis, es decir, era prácticamente el único que había. Y la combi pues era la que mandaba también en cuanto al transporte público. Y pues ya hay de otras armadoras, ¿no? Pero en aquel tiempo solamente era la combi y el bocho. Y cuando dijeron que iban a dejar de producir el bocho y poco después que iban a dejar de producir la combi, eh, yo me preocupaba, yo decía, ¿y de qué caramba voy a vivir cuando ya no haya este tipo de autos? Porque en algún momento se van a acabar, en algún momento dejará de haber tanto de estos modelos como los hay hoy. Y yo decía, ¿de qué voy a vivir? ¿A qué me voy a dedicar si esto es lo que sé hacer? Entonces, ¿qué va a hacer de mí el día de mañana cuando esto ya no esté, ya no haya tantos carros de estos, ¿no? Y entonces en algún momento Dios permitió que yo conociera a un mecánico, a otro mecánico, y de verdad yo le agradezco a Dios porque yo estoy convencido que Dios utilizó a esta persona para enseñarme esto que les voy a decir. En un momento decidimos mandar a hacer volantes para repartir y para promocionar su taller y el mío. Los dos estábamos en un mismo lugar. Él tenía su taller de mecánica en general y yo me dedicaba a esto de las cajas. Entonces, cuando fue la persona que nos iba a hacer los volantes, yo le puse que ahí en los volantes dijera reparación de cajas de velocidades de combi de bocho. Y esta persona, el otro mecánico, me dijo, no, 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 tú, que le pongan reparación de todas las marcas. Y dije, no, ¿cómo crees? Si yo no sé reparar de todas. Tú di que le ponga de todas las marcas. Y dije, no, pero es que yo no sé reparar de todas las marcas, yo solamente sé reparar de estas marcas. Y él me dijo, tú ponle así, no pasa nada, total, que puede ser lo grave, que le digas al cliente no puedo y le regrese su trabajo, ¿no? Y estaba yo ahí con esa duda, le dije, bueno, está bien, a ver, póngale usted ahí que de todas las marcas. Y sí, mandamos a hacer nuestros volantes y resulta que al repartirlos, pues había gente que veía, ay, de todas las marcas, pues yo tengo tal vez un Chevy o un Suru o de cualquier otra marca, ¿no? Y me empezaron a llevar otro tipo de trabajos. Y bueno, al principio pues sí se me complicaba, no sabía yo muy bien, pero gracias a Dios fui aprendiendo sobre la marcha y el día de hoy yo les puedo decir que no sé si me llegan por darles una idea en el año 100 trabajos, por poner un ejemplo, de esos 100 trabajos solamente 10 son bochos o combis. Los otros 90 son de otras marcas que yo no sabía, pero que Dios permitió que yo conociera a esta persona para que hoy el día para que hoy en día pudiera yo seguir trabajando y que mi familia pueda tener la provisión que viene de parte de Dios. Pero yo me preocupaba, yo decía, ¿qué va a ser el día de mañana que ya no haya este tipo de automóviles? Pero Dios ya tenía eso resuelto. Yo no, pero Él sí. Dios ya lo tenía resuelto. Y gracias a Dios que hoy puedo reparar otro tipo de marcas y que Dios sigue proveyendo al negocio por medio de esa situación que se dio y que no se me olvida porque yo estoy seguro que ahí estaba la mano de Dios. Entonces, hay cosas que nos preocupan, sí, es parte de nuestra naturaleza, pero el problema es que no caigamos, como dice en Lucas. Lucas cuenta este mismo pasaje que estamos estudiando aquí en Mateo 6, pero Lucas le agrega algo, si es que podemos decir que le agrega, o más bien como que él dice una palabra muy específica. Lucas capítulo 12, vean lo que dice el verso 29. Vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. Esta palabra no la menciona Mateo, pero sí Lucas, no estés en ansiosa inquietud. Y una cosa es que nos preocupemos, claro, es decir, que nos ocupemos de las cosas, pero no que estemos en una ansiosa inquietud. Yo, eso que les platico no es que me quitara el sueño y no pudiera yo dormir, estuviera yo dando vueltas en la cama y de malas y gritándole a mi familia, porque es que, ¿qué va a ser de mí el día de mañana? Claro que era algo que me preocupaba, yo decía, Señor, ¿qué va a ser de mí?
pero él ya tenía resuelto ese problema. Entonces, uno tiene que ocuparse de las cosas, no es que, Dios va a proveer, bueno, pues entonces aquí me quedo dormido, yo me levanto a las 11 y abro el negocio a las 12, al fin que Dios va a proveer. No, no, no estoy diciendo eso. Uno tiene que atender lo que a nosotros nos corresponde y Dios entonces proveerá las demás cosas. Por eso dice el Señor Jesús que si tú te ocupas del reino de Dios, lo demás vendrá por añadidura, lo demás le corresponde a Dios, lo demás le toca a Dios darnos esa bendición. Y otra cosa que también quiero mencionar para que afirme en nuestro corazón, insisto, lo primero, lo más importante de todo es conocer al Señor Jesús, realmente entregarnos a Él, que nuestra vida esté consagrada a Él. Eso es lo primero. Después, saber que Dios tiene el control de todo, que así como en el ejemplo que les puse, el testimonio que les platiqué, Dios ya tenía resuelto qué iba a hacer conmigo. Y otra cosa también es que debemos recordar que si Dios lo ha hecho antes, ya sea con nosotros o con otro de sus hijos, lo puede seguir haciendo el día de hoy. En el Salmo 103, verso 2, dice, bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Es decir, no te olvides de lo que Dios ya ha hecho. No solamente, insisto, por nosotros, sino aún con otros. Ahora, ¿qué es lo más grande que Dios ha hecho en nuestra vida? Pues darnos la salvación. Y eso lo puedo decir muy fácil, pero la salvación requirió de que viniera el Señor Jesucristo a la tierra, que tuviera una vida perfecta, que fuera crucificado, que resucitara, que ascendiera al cielo, que viniera el Espíritu Santo. Es decir, es todo algo magnífico. Y si nosotros creemos que realmente el Señor Jesús vino, murió en la cruz, resucitó, y decir resucitó no es cualquier cosa, es algo pero de verdad impresionante, que haya ascendido al cielo, que haya venido el Espíritu Santo, y eso, y creer en todo eso es lo que nos da salvación. Pues cómo no vamos a creer que nos va a suplir un alimento, un plato de alimento el día de mañana. Si pudo proveer todo eso que les acabo de decir para que fuésemos salvos, ¿qué más le da a Dios darnos el alimento de mañana, el vestido de mañana, el refugio de mañana? Es decir, todo lo que necesitamos el día de mañana. Por eso es que el Señor Jesús dice, no te afanes, Dios va a proveer, no tienes por qué estar afanado. Ocuparte, sí. Salir a trabajar, claro, es parte de lo que nos corresponde, es parte de lo que tenemos que hacer. Recordemos que el apóstol Pablo, cuando se dio aquella situación que la gente decía, no, ya Cristo ya viene, ya Cristo ya está por venir, ya, es decir, la segunda venida, entonces la gente dice, bueno, pues ya para qué trabajamos, si ya Cristo va a venir, pues entonces no hay que trabajar, hay que estar reunidos todo el día en la iglesia. Y el apóstol le dice, no, 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 si Cristo, la Biblia dice que Cristo viene pronto, pero ustedes tienen que trabajar, tienen que dedicarse también a lo que están, y dice en esa porción, y el que no trabaja, que tampoco coma. O sea, si no quieres trabajar, pues tú no comas. Entonces, si queremos comer, pues hay que trabajar, hay que ganarnos el alimento. Yo entiendo que habrá, como en mi caso, que soy quien sale a trabajar y me pagan por el trabajo que hago, pero en el caso de mi esposa, el trabajo de ella es acá en casa, con los chicos, atender las cosas que se requieren, es parte del trabajo. Entonces, todos debemos trabajar, todos de alguna manera tenemos que hacer lo que a cada uno nos corresponde, y Dios enviará su provisión para cada uno de nosotros. Entonces, ¿cuáles son los puntos que quiero que queden en nuestro corazón? Que si nosotros nos acercamos a Dios con fe, en arrepentimiento, diciéndole, Señor, perdona mis pecados, yo sé que te he fallado, yo sé que he hecho muchas cosas que están mal, pero quiero pedirte perdón por mis pecados. Quiero hoy someterme a tu voluntad, que es lo que dice ahí, busca el reino de Dios, busca estar en ese reino, en esa justicia. ¿Cómo lo buscamos? Pues con el conocimiento que hoy tenemos. Señor, perdóname, me arrepiento de lo malo que he hecho y quiero someterme a ti, quiero que tú seas quien gobierne mi vida. Entonces, bajo ese arrepentimiento y la fe, podemos decirle a Dios, Padre, ahora sí, Padre, suple mis necesidades, Padre, dame el alimento de cada día, lo que aprendíamos en el Padre Nuestro. El Padre Nuestro dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Entonces, Dios enviará su provisión. Cuando nosotros nos acercamos a Él, nos sometemos a Él, buscamos el reino de Dios. Vale la pena mencionar también que hay que hay algo que se conoce como la gracia común, que es lo que Dios provee a todo el mundo. Dios provee de alguna manera lluvia a todo el mundo, luz a todo el mundo, calor a todo el mundo, pero nosotros estamos bajo la bendición de Dios porque nosotros nos hemos acercado a Él, lo hemos conocido y sabemos que Dios no nos va a fallar. Él no se va a descuidar, Él no va a perder
la atención de nosotros, sino que Él siempre va a estar al cuidado de nosotros. Así es que por eso el Señor Jesús dice, no te afanes, Dios está a tu cuidado. ¿En qué mejores manos podemos estar que en las de Dios? Y si estamos en las manos de Dios, ¿por qué preocuparnos? ¿Por qué afanarnos por el día de mañana? Dios traerá bendición, la bendición de cada día a nuestra vida, la provisión de cada día a nuestra vida. Así es que mis hermanos, no nos afanemos, busquemos el reino de Dios, su justicia, servir a Dios, someternos a Él, todo lo demás vendrá por añadidura. ¿Sale? Cuídense mucho, que Dios les bendiga. Nos saludamos el martes, primeramente Dios. Que tengan un bendecido fin de semana y estamos saludándonos pronto. Dios les bendiga.